Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca del Imperio Español a la conquista de América. Dice, la conquista de las civilizaciones aborígenes. No fue una tarea sencilla para los europeos efectuar la conquista y el dominio de todo un continente desconocido. Tuvo que pasar casi un siglo de enfrentamiento entre los conquistadores y nativos para poder consolidar una administración eficaz de la época colonial. Los colonizadores tuvieron que experimentar numerosas dificultades al adentrarse en el suelo americano. La dificultad del clima, distinto al europeo, causó fuertes enfermedades y muertes, condiciones geográficas de difícil acceso como cordilleras, montañas, costas tropicales y selvas. Si bien al inicio los indígenas no le dieron un recibimiento demasiado hostil, con el pasar del tiempo y con las obvias intenciones de invasión, los nativos se rebelaron aún más, lo cual trajo numerosos enfrentamientos entre ambas civilizaciones. Sin embargo, existieron varios factores peculiares que hicieron que la victoria española fuese mayormente posible entre ellos. Entre ellos tenemos los siguientes: las enfermedades y virus traídos de Europa que aniquilaron gran parte de la población aborígena, el armamento bélico y conocimientos militares que tenían los conquistadores estaba muy por encima de las habilidades de la lucha de los nativos. Los conflictos internos entre las comunidades indígenas provocaron alianzas que facilitaron a los españoles la toma de poder y la administración. Los altos índices de la mortalidad a causa del sistema esclavista en las encomiendas. Es importante analizar que si bien muchas estrategias propias de los conquistadores posibilitaron la superioridad, también existieron circunstancias internas del nuevo continente que propiciaron a la nueva estructura colonial, como problemas propios de la civilización indígena, la inconformidad que tenían ciertos grupos nativos con las imposiciones de las autoridades aztecas y mayas en las tierras mesoamericanas o incas en Sudamérica. Este descontento, este descontento provocó que pidiera ayuda a los españoles para poder liberarse del sostenimiento precolombino. Vamos a ver la conquista de Mesoamérica. Ya. A partir de la ocupación europea de los territorios del Caribe como Cuba, República Dominicana y Haití, la española, los conquistadores se propusieron ampliar sus descubrimientos. Los españoles generaron relaciones comerciales con los pueblos indígenas locales. En 1500 se efectuó la fundación de la nueva ciudad de Nueva Cádiz, en Venezuela, que fue un centro principal de exploración y comercio en América. Desde ahí partió Hernán Cortés, un funcionario del gobierno español en febrero de 1519, a realizar la conquista del continente, impulsado por el deseo de hallar las riquezas que había tomado conocimiento a través de los relatos de los indígenas de la zona.
En 1511 formó parte del descubrimiento de Cuba, que fue liderado por el conquistador Diego Velázquez. Este último le daría la autorización para continuar la exploración por la península de Yucatán, que separaba el Caribe de Mesoamérica. En estas tierras fueron descubiertas en 1519 por el explorador Francisco Hernández de Córdoba, quien partió desde el puerto de La Habana de Cuba. En esta ocasión, la expedición desembarcó en la península y se encontró con la civilización maya, una de las representativas de América. Las estructuras de las ciudades eran tan impresionantes que los europeos pensaron que eran la construcción musulmana, por lo que nombraron a la ciudad como el Gran Cairo. La expedición de Cortés. Cortés zarpó desde Cuba en el año de 1519 con 11 navíos y llegó a la isla de Consumel, al estado de México. Allí se encontró con un poblado maya y sus autoridades locales. Usualmente, Cortés utilizaba esclavos secuestrados como traductores para poder dialogar con los aborígenes. Poco tiempo después, se efectuaría un fuerte enfrentamiento entre los conquistadores y mayas en en la batalla de Centla, en el pueblo de Potochán, en ella participaron cerca de 40.000 indígenas en contra de casi 500 españoles. Pero los conquistadores salieron victoriosos, así como se fundó la primera ciudad de la Nueva España, Santa María de la Victoria. Vamos a ver lo que es el Imperio Maya. El Imperio Maya fue una sociedad precolombiana, precolombina que duró de 2000 años desde 750 antes de Cristo, antes de que era la era cristiana, hasta la llegada de los conquistadores en los territorios Mesoamérica, que comprenden los actuales sur de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, a diferencia de otras culturas americanas. Las ciudades mayas poseían una arquitectura monumental. Habían construido inmensas pirámides que los caracterizan, grandes templos de adoración religiosa y centros comercios o mercados, dedicados a repartir la riqueza agrícola y productos a la población. Era una cultura sumamente desarrollada, con sistemas de escritura como la jeroglífica, complejos sistemas de numeración, conocimientos ancestrales en astronomía, matemáticas, geometría, medicina y la botánica. Ya. De manera muy similar a Europa, el sistema político estaba dominado por una élite monárquica que era transmitida por herencia. Los emperadores y élites maya eran los intermediarios entre el mundo de los espíritus y el terrenal. Por eso las figuras religiosas eran de gran importancia como sacerdotes, brujos, chamanes, muy similar a la orden colonial, que existían jerarquías de poder como los líderes de las tribus locales, que eran autoridades menores de las aldeas de los poblados. Los Ahab eran las autoridades regionales intermedias y grandes señores mayas. Los Kul Aja y Tikal como altas autoridades divinas que conformaban una élite.
y Calocté, como máximas de la autoridad a la que rendían cuentas a todas las anteriores esparcidas en todo el territorio maya. ¿Qué es el Imperio Azteca? El Imperio Azteca fue una de las civilizaciones más grandes de la América precolombina, que se estableció en los territorios centrales de México. La sociedad azteca o mexica puede ser vista como cultura, pero también como periodo específico de desarrollo de una civilización. En esta línea temporal existen otros periodos como el Omelca a partir del año 2500 a.C. hasta 200 después de Cristo. Posteriormente viene el periodo de Teotihuacán hasta 800 después de Cristo, seguido por el Tolteca hasta 1200 después de Cristo. Y finalmente el Imperio Azteca, fundado en el año de 1325, la estructura política de los México fue similar al de los mayas. Su cultura estaba caracterizada por poseer extensos cultivos agrícolas de productos como el maíz y el frijol, ya que utilizaban completos y exactos calendarios basados en el movimiento y el estudio de los astros. Eran expertos en el arte de la metalurgia elaborada con metales preciosos como el oro y la plata. Su capital se desarrolló en la ciudad de Tenochtitlán, fundada a mediados en el siglo, que fue descubierta por el español Hernán Cortés durante la conquista. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.